Vamos a dar inicio a lo que corresponde el día de hoy. Creo que voy a hacer un par de cosas ahí. Así se mira. Ahorita quitó la presentación, ¿va? O sea, ya no se ve. Muy bien, ahorita solo tengo que arreglar el volumen. Ah, bueno. A las 45 le hablo, me dijo. Si no termino, sí, a las 45, 7:45. Va, está bueno. Que estoy probando la cámara de ayer, ¿verdad? Que esta, no tengo acceso a la cámara de ayer también. Ah, ya. ¿Se mira? Sí, sí se ve. Bueno, sí, es que estar cambiándome de dispositivos, 3 dispositivos diferentes para dar clases, pero así nos toca. Vamos a ver lo que corresponde el día de hoy a los que son desórdenes del tracto urinario, de especies de producción, ¿verdad? Y les hago énfasis en la utilización del laboratorio, en las pruebas renales que también se pueden utilizar como auxilio, principalmente también como diferencial, ¿verdad? En la primera alteración que tenemos es la falla renal aguda, ¿verdad? Que como lo hemos visto en otras clases, también puede ser de tipo primaria, ¿verdad? Y de tipo secundaria. Primaria cuando afecta el órgano, ¿verdad? En ese caso tenemos cuando hay necrosis tubular, ¿verdad? En este caso hay plantas en nuestro medio, como el encino, ¿verdad? Que es el quercus. Hay una planta que se utiliza como suplementación nutricional, que es la coquia, que es una de la familia de la pasote, ¿no? Entonces, también en exceso, pues produce también daño a nivel renal, ¿verdad? También el amaranthus que tiene oxaloacetatos, que también van a producir necrosis a nivel tubular. Otra causa de falla renal, pues están los cálculos urinarios, ¿verdad? La salmonelitiasis, ¿verdad? Enfermedades como la pielonefritis, que en esta está el Corynebacterium renale, afecta a bovinos, ¿verdad? Y en una parte a bovinos. También pielonefritis causada por E. coli, también es otro de los que se han encontrado. Otro tipo de infecciones urinarias, ¿verdad? Y también un defecto congénito que en una raza japonesa negra que también tiene este problema de origen hereditario. Y como falla renal aguda secundaria es por la deshidratación, cualquier enfermedad que produzca endotoxemia y que como corresponde a que haya sepsis, ¿verdad? Y dentro de esto también en vacas, que a veces se complica después, en animales postparto por la infección del útero, ¿verdad? Hablamos de metritis, la metritis es la que se da después del parto, ¿verdad? De ahí se corresponde una endometritis. Entonces, es principalmente en las que están recién paridas, pero también en otro tipo de infecciones, ¿verdad? Por ejemplo, como les mencionaba, con eh, acidosis, todo lo que produzca endotoxemia. En este caso, la clasificación etiológica, pues uno, pues debido hacia el lado antes, o como por decirlo, prerrenal, ¿verdad? La daña antes que ingrese a los riñones, enfermedades propias, intrínsecas del riñón, o cuando es después a nivel de los túbulos, que es la posrenal, de los uréteres, perdón, a nivel de los uréteres, pues es la posrenal. En el caso de las alteraciones perrenales, ¿verdad? El principal es el secundario, de la hipovolemia, ¿verdad? En cualquier situación que haya disminución de volumen o del trastorno del vaciado cardíaco. Entonces está relacionado también una enfermedad de origen cardiovascular, pues también afecta a nivel renal, ¿verdad? A nivel renal, ¿verdad? La falla cardíaca congestiva, ¿verdad? También una deficiencia de función del hígado, también puede alterar la perfusión prerrenal, entonces se desemboca en una falla renal aguda, ¿verdad? También aquí en las irregularidades de la autorregulación renal es principalmente por los excesos de medicamentos. Como recordamos, ¿verdad? El riñón tiene una irrigación terminal, por lo tanto se complica mucho, después no tiene otras, por ejemplo los pulmones que tienen casi que doble circulación, ¿verdad? O sea, tienen una circulación que los ayuda a desfogar, en el caso de los riñones no, entonces sí hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando se dan excesos de
antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Otros como en el caso de enfermedad cardíaca, que se da todos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Y también cuando se utilizan, por ejemplo, drogas como la ciclosporina, ¿verdad? Que es un inmunosupresor, ¿verdad? Que también se utiliza en algunas terapias. Esto más enfocado a animales de compañía, pero también en algunos casos este tipo se ha utilizado, por ejemplo, productos para tratar enfermedades fúngicas en animales de producción. Entonces, todos estos, el ketoconazol, todos estos antifúngicos también pueden predisponer a una falla renal aguda de origen prerrenal, ¿verdad? En el caso ya de daños propios del riñón, ¿verdad? Puede ser a nivel de los glomérulos, a nivel de los intersticios, ¿verdad? Y a nivel vascular, ¿verdad? Entonces, si hay en esto como consecuencia, pues hay la famosa, en cerdos tenemos la púrpura trombocitopénica, ¿verdad? Que es una enfermedad también que afecta, ¿verdad? La excesiva, forman especies de émbolos y de trombos. Entonces, pueden dañar la circulación propia del riñón, ¿verdad? Esto produce, al final se desemboca en una isquemia, hay daño de la perfusión por sepsis, por trombos o por émbolos bacterianos, en el caso de las infecciones, ¿verdad? Y también cuando hay nefrotoxinas exógenas, que eso no lo dejemos, por ejemplo, casos de daño renal por aminoglucósidos, amicacina, la streptomicina, estos sí tiene que tener en cuenta. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando se medica, ¿verdad? Hay que aplicar un medicamento de estos, que la vía de eliminación es por esta vía, ¿verdad? Entonces, si hay complicación de la circulación renal, pues hay que tomarlo con, ver si los usamos, ¿verdad? Aunque los aminoglucósidos ya se utilizan muy poco, ¿verdad? Pero sí hay que tenerlo en cuenta todavía. Encontramos productos que tienen. Entonces el exceso se ha dado, por ejemplo, en el caso de algunos tratamientos de tuberculosis que son a muy largo plazo, hablemos de 6 meses, pueden producir como consecuencia daño renal, ¿verdad? Y esta anfotericina B también, ¿verdad? Que se utiliza también en algunos casos de tratar de micosis en equinos, ¿verdad? También. Y también drogas que son antitumorales, inmunosupresoras. En el caso de nefrotoxinas endógenas, ¿verdad? Producidas por las hemólisis, ¿verdad? La coagulopatía intramuscular diseminada, mencionábamos ayer. Esta rhabdomiólisis, que es la destrucción de las fibras musculares que son estriadas, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Entonces hay destrucción de los músculos y recuerden que los músculos tienen mioglobina y esa mioglobina pues también puede ser tóxica, el exceso de destrucción de las fibras musculares, ¿verdad? Mielomas, ¿verdad? Que son tumores también, ¿verdad? Y también en el caso de urolitiasis, ¿verdad? También se ha hablado de enfermedades, como ayer hablábamos de la púrpura hemorrágica, ¿va? Que esos como consecuencia es un daño del el Streptococcus equis tiene una toxina que daña el endotelio y eso produce vasculitis. Entonces, es un ejemplo. También hay productos que dañan como la fenilbutazona en dosis muy altas, periodos prolongados que se da, puede producir daño a nivel vascular y se produce también consecuencia del daño renal, ¿verdad? Y el síndrome hemolítico urémico. Cuando es por renal, pues por cualquier, eso de aguantarse las ganas de orinar, pues también puede producirse a largo plazo también una falla renal, ¿verdad? Estar encerrados en la camioneta esperando que se libere la carretera, ¿verdad? Entonces, cualquier causa, cualquier situación que cause retención de orina, ¿verdad? La obstrucción de la vejiga, no solamente por haces por cuerpos extraños o por cálculos, ¿verdad? Cuando hay obstrucción de la pelvis, ¿verdad? O cuando hay obstrucción de algún riñón, ¿verdad? Funcional. Y produce un daño hacia atrás, ¿verdad? Hacia el riñón. En el caso de la patofisiología, ¿verdad? Ya vimos cuáles son. Hay deshidratación, baja ahí también por daño a nivel del intestino, ¿verdad? Hay hipoperfusión intestinal también. Entonces, hay liberación. Hablábamos del síndrome del intestino permeable, ¿verdad? Entonces, en este caso,
hay migración de moléculas muy grandes de bacterias, y entonces pasan a la circulación y van a terminar en el riñón, ¿verdad? Entonces, esto en endotoxemia se produce todo el trastorno, vasoconstricción a nivel de renal, ¿verdad? Entonces hay disminución de la presión de filtración, ¿verdad? Y también como consecuencia, recuérdense que ahí se filtra, ¿verdad? Entonces hay acúmulo de sustancias que forman compresiones, que forman cálculos, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? En el caso de la mioglobina, cuando hay destrucción muscular, ¿verdad? Entonces también se libera hierro, ¿verdad? Y ese hierro también es esto. Pues hay todos los fenómenos de inflamación, la liberación de los radicales libres, ¿verdad? Y hay isquemia. También entonces en algunos casos esto, aunque menos frecuentes, más que todo en mascotas también, la formación del ácido úrico, ¿verdad? Y puede probarse en el caso de las mascotas. En el caso, recordemos que el caso de los animales de producción, los herbívoros tienden a tener una orina alcalina, mientras que las mascotas y los omnívoros pues tenemos un pH urinario ácido. En los signos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Lo vamos a encontrar que hay baja en la condición corporal, puede haber dolor en algunos casos, puede haber diarrea también, ya, aumento en el número de orina, ¿verdad? Y también vamos, anemia, ¿verdad? Recuérdense que en el riñón se produce eritropoyetina, ¿verdad? Entonces esto es lo que estimula la producción de glóbulos rojos. En el caso, ¿verdad? Es muy raro, en el caso de por ejemplo, de bovinos, los riñones normalmente uno a veces los palpa, del lado izquierdo, más que todo el que palpa es el derecho, ¿verdad? Porque el izquierdo está desplazado por el rumen. Pues, pero a veces sí se tocan. Normalmente recuérdense que en el caso de los bovinos, pues los riñones sí son lobulados, ¿verdad? No son de una sola estructura, sino que están lobulados, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar. Y una cosa interesante en el caso de las enfermedades renales, cuando los riñones normalmente no hay reacción de dolor cuando uno los toca por palpación rectal, pero cuando hay dolor, eso ya nos indica, cuando uno los toca por palpación rectal, entonces hay reacción de dolor, eso quiere decir que hay alguna infección. Eso es clásico del Corynebacterium renale, ¿verdad? La pielonefritis infecciosa. Como se disminuye la capacidad de filtración, la gravedad específica decae, ¿verdad? De la orina, ¿verdad? Se disminuyen los valores de sodio, aumentan los de potasio, ¿verdad? Y también los de calcio y fósforo. Y por eso digan que después esto se conviene a largo plazo, se convierte también a veces en urolitiasis por la desbalance de calcio y fósforo en el hígado, ¿verdad? El tratamiento, pues uno es la hidratación, las soluciones isotónicas, ¿verdad? Cloruro de sodio, 9%, ¿verdad? Aquí son altas, ¿verdad? No es hasta 80 ml, ¿verdad? Yo les mencionaba que normalmente una rehidratación es de alrededor de 20 ml. Aquí es 4 veces más, porque lo que queremos es que dejen, que no haya isquemia a nivel renal, ¿verdad? También podemos usar soluciones de calcio, ¿verdad? Y potasio para mantener el adecuado balance, ¿verdad? Porque no es un efecto de lavado, hay que monitorear. También en algunos casos se prefieren los diuréticos osmóticos como el manitol, que es un diurético osmótico, ¿verdad? A la par de la adecuada perfusión, ¿verdad? Esta dopamina también se está utilizando, ¿verdad? Es un neurotransmisor, ¿verdad? Pero también se ha visto que tiene actividad sobre la perfusión renal, ¿verdad? Y furosemida, que es el diurético que tenemos más a la mano. Entonces, combinado, va todo combinado, ¿verdad? No vamos a dejar de dar hidratación y ponerlos. Lo que queremos es que los riñones sean funcionales. Vamos a ver en el caso, por ejemplo, del síndrome de la vaca caída, se complica también porque no hay una adecuada perfusión renal, entonces se muere. Entonces, en el caso de todos estos tratamientos, un animal que esté caído por varios días debe mantener una adecuada hidratación porque se mueren no de la enfermedad, sino de una falla renal, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esto. En el caso de esto, la prevención, pues uno atender cualquier infección de tipo crónico, ¿verdad? Puede inducir a esto. Las intoxicaciones por la ingestión de las plantas que ya les mencioné, el del amaranthus, el del quercus. Amaranthus es el bledo, el quercus es el encino, ¿verdad? Esa coquia, que así se llama coquia. Es una euphorbia. Y también otras plantas que hemos encontrado que tienen actividad, por ejemplo, el quequesque también, que es otra planta xanthosoma, que también tiene muchos oxalatos y que también, entonces,
hay un montón de plantas en nuestro medio que los animales no los consumen por, porque les guste, sino por hambre, ¿verdad? Entonces hay que tener en eso, a que tengan una adecuada suplementación y también reducir, sabemos que la inflamación, pues cualquier situación que produzca una inflamación de tipo generalizado, pues va a dañar a nivel renal. En el caso de la crónica, pues es la crónica, es la continuación de una falla renal aguda, ¿verdad? En este caso, pues el efecto no es tan severo, pero sí es pequeño, que causa un efecto acumulativo. Entonces hay una pérdida gradual de nefronas, ¿verdad? De las unidades funcionales, ¿verdad? Entonces ya no se pueden filtrar ni regular los líquidos y electrolitos, se pierde esa capacidad, ¿verdad? Se va llenando el tejido fibroso y estos los túbulos se atrofian, ya no se pueden recuperar tan fácilmente. Esto es una continuación, ¿verdad? Entonces ya después de una falla renal aguda, ya se vuelve crónica, pasa a hipertrofia de las pocas nefronas sobrevivientes, ya hay un aumento del trabajo de las pocas que quedan, ¿verdad? Ya se pierde esa función excretoria, ¿verdad? Y también ¿verdad? Hay descenso del pH, ¿verdad? Hay y de la excreción de potasio empiezan a acumularse, ¿verdad? Y desechos de sodio, por lo tanto hay más retención de agua, ya se refleja a nivel general como edemas, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? En este caso, la falla producir, ¿verdad? ¿Por qué razones? Un animal que tenga una falla renal crónica generalmente se asocia con anemia. Por lo que les mencionaba de que en el riñón se produce la eritropoyetina y esta es la que estimula la síntesis de nuevos glóbulos rojos, ¿verdad? Y también altera también la conversión de estas formas inactivas de calcio. A veces también un animal que tiene la famosa fiebre de leche, que puede ser que sea consecuencia también de una falla renal crónica, ¿verdad? Entonces, ya como consecuencia al final, pues hay pérdida, una reposición, el riñón se llena por tejido que es conectivo, el cual no es funcional. Aquí están estos, es importante, es un cuadrito que es muy importante de ver, a veces nos llaman por un caso, cuando realmente puede ser, y ves el papel que tienen los riñones en un montón de funciones, ¿verdad? Sobre el balance de sodio y de agua, ¿verdad? El balance del potasio, la eliminación de desechos nitrogenados, la producción de eritropoyetina, el equilibrio ácido-base, ¿verdad? La activación de la vitamina D, ¿verdad? Eso les mencionaba, que el papel en el calcio, ¿verdad? Y también la eliminación de fosfatos. Entonces, este cuadrito es interesante, ¿verdad? Porque a veces nos llaman por un caso y realmente viene siendo una falla de tipo renal, ¿verdad? Por ejemplo, a veces también en algunos casos de alimentación con exceso de nitrógeno, también puede haber falla renal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que también hay, en este caso, manifestaciones neurológicas, ¿verdad? En el caso del amoníaco, por ejemplo, intoxicación con urea, o en un caso de una putrefacción a nivel ruminal, hay exceso, ¿verdad? No se pueden eliminar, hay mucho exceso de estos componentes, entonces producen lesiones. Eso lo mencionábamos también en la parte de hígado, ¿verdad? Entonces también el riñón está involucrado en esto, ¿verdad? Hay diarrea, ¿verdad? Aumento también en ciertas partes por aumento de los compuestos, hay hiperosmosis, hay retención a nivel del lumen intestinal, entonces hay manifestación gastrointestinal, ¿verdad? También hay desórdenes de piel, ¿verdad? A veces estos desechos se van a ver en casos de enfermos renales crónicos, vamos a encontrar a veces el aliento amoniacal, lesiones, úlceras a nivel de la boca, ¿verdad? Por eso hay desórdenes de piel, ¿verdad? Y también hay inmunosupresión también. También se reporta también que animales que tienen este problema de falla renal crónica hay disfunciones de tipo sexual. Recuérdense que también tiene que ver la activación de la vitamina D, ¿verdad? Y esto es también sobre la parte reproductiva de estas vitaminas y también sobre el metabolismo del colesterol. En la falla renal crónica, bueno, ya vemos que hay también una pérdida de condición. Los animales son catécticos, también hay un crecimiento anormal, se reporta esto. Todavía no se ha visto por qué, pero sí hay una relación con el crecimiento anormal de pezuñas, ¿verdad? No relacionado con acidosis o con acidosis ruminal, ¿verdad?
Sí hay un edema ventral, por eso es importante diferenciarlo de problemas de congestión cardíaca derecha, porque vimos que eso es una de las manifestaciones, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar un animal con edema ventral y puede ser edema a nivel submandibular, pues hay que sospechar que puede ser también por falla renal, ¿verdad? Lo que les mencionaba, úlceras en la boca, aliento de amoníaco, ¿verdad? Se menciona también sarro dental, es muy raro ver en vacas esto, ¿verdad? Pero esto predispone a él. Y también en el diagnóstico por los resultados del ureanálisis, ¿verdad? Que lo usamos muy poquito, pero es importante también. Vamos a verlo más adelante también. Y el tratamiento, pues uno va enfocado a terminar la vida productiva, ¿verdad? Que eso sí, la forma más barata de estimular la ingestión de agua, pues es el acceso a cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, que tengan sal, ¿verdad? No en altas cantidades, pero que sí tengan acceso a la suerte en el caso de los animales de producción es que ellos casi que se autorregulan la ingestión de sal, entonces no, es muy raro. Intoxicación con cloruro de sodio solo se da en ciertas circunstancias, como lo vamos a ver en la parte de intoxicaciones, ¿verdad? Entonces casi normalmente ellos autorregulan, uno le pone la sal y ellos al inicio comen bastante y ellos se van regulando, ¿verdad? Y también darle una dieta equilibrada, ¿verdad? Entonces también pueden llegar a esto. Otra enfermedad también que se presenta, pues uno, ¿verdad? Esta enfermedad casi no es que no exista, sino que a veces no la diagnosticamos, no sabemos cómo diagnosticarla, ¿verdad? Generalmente la vamos a hablar, hay dos tipos de amiloidosis, la adquirida, que es la que más nos encontramos nosotros, y la tipo hereditaria, que se da rara vez, más que todo en perros y se da también en humanos. Siempre en el caso de la amiloidosis, otro factor son las infecciones crónicas, metitis, mastitis, neumonía, pericarditis, laminitis, que son de tipo crónico. Entonces, también el primer caso que vi yo de amiloidosis renal fue en unos morruecos que eran donadores de sangre, ¿va? A ellos se les sangra para pagar, pero como que se pasaron de la mano. Entonces, sí se da presencia. Como les cuento, yo sí vi esos casos de amiloidosis renal en animales donadores de sangre, pero porque era mucho el trabajo que le estaban dando, ¿verdad? Estos aquí vamos a ver, estas cuatro, ¿verdad? Por lo menos estas primeras dos, y la más importante es la que está aquí en rojo, que es la que vemos, ¿verdad? Generalmente como consecuencia de esto hay, así como los donadores, ¿verdad? Que hay sobrecarga de la producción de sangre, ¿verdad? Se va produciendo son proteínas anormales que se le llaman proteínas plegadas, ¿verdad? Entonces, esto también, como consecuencia de la inflamación crónica, ¿verdad? Se producen estas activaciones de macrófagos, estas interleucinas, ¿verdad? Van a nivel de las células hepáticas, ¿verdad? Se forma esta sustancia que se llama SAA, significa sustancia similar al amiloide, que esas son las proteínas plegadas, son proteínas degeneradas. Entonces, se transforma en sustancia amiloide de cadena larga, ¿verdad? Y esta es la que se acumula. Los otros tres, estas proteínas normales, casi siempre son de origen hereditario. El que nos interesa más en animales de producción es esta, ¿verdad? Relacionado con la inflamación crónica. En el caso, ¿verdad? De esto, se resume, ¿va? Por aumento de este tipo de proteínas plegadas, la sustancia amiloide, ¿verdad? Que se va depositando en hígado y también se deposita en riñones, ¿verdad? Y esto da un daño glomerular, una falla renal crónica, ¿verdad? Es lo que se llama el síndrome nefrótico. Los síntomas, ¿verdad? Es un característico diarrea en proyectil. Por alguna razón, como no hay adecuada función hepática también, hay diarrea. Les mencionaba de una situación hiperosmótica a nivel del intestino, porque no se eliminan todos los desechos, ¿verdad? Hay pérdida de peso, ¿verdad? Una diarrea secretoria. Hay edema ventral, ¿verdad? Por eso es importante, como les mencioné, descartar que sea problema cardíaco, ¿verdad? Hay eliminación de proteína, ¿verdad? La orina es espumosa también. También como consecuencia, hay pérdida de la proteína, ¿verdad? Y por eso produce un desmedro severo. Hay acúmulo también de los derivados. Azotemia se refiere a la presencia de derivados nitrogenados en la sangre.
En este caso, la amiloidosis, pues uno es aumento del fibrinógeno, ¿verdad? Es un fenómeno, esas proteínas plegadas son similares también a los factores de coagulación, ¿verdad? Hay aumento de las globulinas, también hay edema en las extremidades, ¿verdad? A veces hay casos, en el caso de quinos, ¿verdad? Que la enfermedad, la púrpura hemorrágica, puede producir también edema a nivel de las extremidades, ¿verdad? Hay que hacer el diagnóstico diferencial en el caso de quinos, ¿verdad? Hay inflamación alrededor de los ojos, ¿verdad? Que a veces pues, se da por alguna alergia o algo, pero ya cuando es así, revisemos cómo está la función renal, porque puede ser amiloidosis. Siempre hay que hacer diferencial de esta, de la infección, la pielonefritis, la infección de los riñones, ¿verdad? Hidronefrosis, ¿verdad? O puede ser de tipo obstructivo, ¿verdad? Entonces, fluye un uréter, entonces produce hacia el riñón el daño, ¿verdad? En el caso, como hay una diarrea proyectil, pues la paratuberculosis, ¿verdad? Es una enfermedad, esta se da en animales viejos, ¿verdad? Y también de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Por lo que les vuelvo a repetir, es por una... por el edema que se da a nivel ventral, ¿verdad? El tratamiento, ¿verdad? Uno, mantenimiento, pues en humanos, pues hay reemplazo, prevención de que haya más formación de esta sustancia similar al amiloide, ¿verdad? O sea, controlar todas las inflamaciones crónicas, ¿verdad? Y también ver esto, controlar la ingestión excesiva de calcio. Esto es bastante, hay que tenerlo en cuenta. En nuestro medio, las aguas son duras. Las aguas duras quiere tener excesiva cantidad de calcio. En algunos lugares, por ejemplo, del norte del país, pues son suelos que están en formación, tienen mucho calcio. No sé si saben cómo se hace la cal, ¿verdad? Por ejemplo, en Cobán lo que hacen, usan las piedras que hay ahí, las meten al horno y producen cal, ¿no? O sea, si hay, todas nuestras aguas cuando son duras, quiere decir que tienen excesiva cantidad en nuestro medio calcio, puede ser magnesio también, entonces, pero en nuestro medio sí tenemos, por el tipo de suelos que tenemos, ¿verdad? También uno, ¿verdad? Sí se recomienda un tratamiento con esteroides, ¿verdad? Que sea a largo plazo, ¿verdad? Siempre controlando todas las secuelas negativas como la inmunosupresión, ¿verdad? Y también a la par de una adecuada hidratación, pues uno diuresis, ¿verdad? Para remover el exceso de líquido por el edema. En este caso, ¿verdad? Como es una enfermedad bien compleja, ¿verdad? No existe una estrategia de prevención para todas las formas de la enfermedad, ¿verdad? Uno, ¿verdad? En el caso de la prevención, es prevenir que la acumulación de estas proteínas que son anormales, ¿verdad? Proteínas amiloides, proteínas plegadas en los riñones, ¿verdad? Y esto se hace con una adecuada aporte de agua y hidratación. Esta sí es bastante frecuente, ¿verdad? Los cálculos urinarios, la urolitiasis, ¿verdad? Que se da por un balance de la dieta, aumento de alimento concentrado que tiene mucho calcio, mucha fibra, obesidad también, animales gordos, animales castrados, principalmente los machos, es más que todos los machos, ahí vamos a ver por qué. Como les mencionaba, orina alcalina, que todos los herbívoros, ¿verdad? Deficiencias de vitamina A, ¿verdad? Y también hipervitaminosis D. Entonces, cuando a veces miran ustedes en las fincas que se ponen casi que mensualmente la vitamina A, D, E, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque se puede producir exceso de vitamina A, que también es malo, ¿verdad? Y exceso de vitamina D, que exceso de vitamina D produce también calcinosis, ¿verdad? O sea, calcificación ectópica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque gracias a Dios aquí tenemos sol, ¿verdad? Salvo en animales esterulados, pues sí habría que hacerla. O animales que no salen al sol, pero generalmente esta vitamina D, pues la tenemos gratis aquí. En otros países donde se pasan estabulados 7, 8 meses sin la luz, pues se obliga a que se haga la suplementación más frecuente de vitamina D, pero en los casos que hemos visto aquí es por excesos de vitamina D y de vitamina A, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina A, cuando hay pasto verde, pues no tiene tanta justificación, ¿verdad? Porque son betacarotenos que son precursores de vitamina A. Entonces, en el caso de los productos que hay de vitamina A, en nuestro medio en el hígado tiene una reserva hasta de 3 meses. Entonces, sí, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que saber diferenciar mucho la información comercial, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer en épocas en las cuales, en épocas que no hay alimento verde,
o en la época seca, ¿verdad? Animales que son alimentados solo con heno, por ejemplo, ahí sí se tiene justificando esto. Entonces, sí, la vitamina D, que es lo que se puede presentar en nuestro medio. Los machos castrados, ¿verdad? Los machos castrados son más, generalmente los machos son los más predispuestos porque la uretra es más larga. En cambio, en las hembras es un poco más corta, entonces es menos la probabilidad. Pero en animales castrados, pues se reduce el diámetro de la uretra, entonces predispone a que se puedan acumular. Deshidratación, principalmente esto se da aparte de las infecciones urinarias, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues en machos es más frecuente, ¿verdad? Y otra situación también, la anatomía, la presencia en el caso de los rumiantes, pues la flexura sigmoidea, ¿verdad? Que esa forma que tiene de S, ¿verdad? No es S sigmoidea, sino es sigmoide, significa en forma de S, ¿verdad? Entonces, es repetir eso, entonces, la flexura sigmoidea. Entonces, ahí como lo que hace esa circunvalación es lo que predispone también a que se queden trabaditos ahí los cálculos. Dietas relacionadas con urulitos en ganado, ¿verdad? Las aguas duras que les mencioné, que tienen mucho exceso de calcio. Calcio, amonio, magnesio, ¿verdad? Cálculos fosfáticos, ¿verdad? Más común de estrúbita, la combinación con magnesio y amonio, ¿verdad? ¿Verdad? Los animales en raciones a base de granos, ¿verdad? En este caso, los primeros son cálculos que son por exceso de alcalinidad. En el caso de los animales con raciones a base de granos también se da, pero se da todo lo contrario, hay mucha acidificación. Entonces tienen ustedes que analizar el contexto, analizar. ¿Cómo hago entonces para saber qué tipo de cálculos tengo? Pues nosotros lo que hacemos es, cuando un animal que se haya colectado de alguna necropsia, los llevamos a los laboratorios de suelos que utilizan para la agricultura y ahí nos determinan. Entonces ahí nos vamos orientando más con la historia y el análisis del ambiente. Entonces, ¿qué tipo de eso? Porque puede ser que en animales que son alimentados con granos, que haya, produce, son otro tipo de cálculos, casi similares a los que se dan en animales de compañía, ¿verdad? Entonces, tienen que analizar, ¿verdad? Entonces, esto también en nuestro medio, también nosotros tenemos suelos demasiado volcánicos, ¿verdad? Entonces, tienen altos niveles de sílice. Entonces, esto también, cuando hay deshidratación, predispone a que se haya formación de urulitos. Y también los que menos se encuentran, ¿verdad? Bueno, aquí para nuestro medio sí es lo que más hemos encontrado, son los calcio, ¿verdad? Pero también hay de oxalatos y también hay de carbonatos. Dice que se encuentra con menor frecuencia, ¿verdad? Pero eso depende del ambiente. La composición, ¿verdad? Son el resultado, ¿verdad? Del producto en la dieta, el medio ambiente y el manejo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hemos encontrado urolitiasis en cabras, eso, ¿verdad? Hemos encontrado, por ejemplo, en machos, aparte de predisposición por la uretra que les mencionaba, porque también se les dan el concentrado de vaca de producción y ese tiene mucho calcio, ¿verdad? Y los machos no tienen que eliminar tanto calcio como en la leche, como las vacas, ¿verdad? Entonces, esos son esos. Dietas a base, por ejemplo, de pulidura de arroz que tienen mucho calcio. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿verdad? No solamente que solo tienen que unirse estos tres factores, ¿verdad? Productos de la dieta, el medio ambiente, ¿verdad? Y el manejo, ¿verdad? Por ejemplo. Siempre se componen de una matriz, ¿verdad? Por eso la deficiencia de vitamina A, ¿verdad? Que la deficiencia de vitamina A se mira involucrada en este trastorno porque hay alteración de la formación de epitelio. Entonces se forman siempre unas matrices o nidos y ese es el que sirve de base, como vamos a ver en la patofisiología, ¿verdad? Entonces, ya que se forma esa base, ¿verdad? Pues hay deposición en ese nidus o ese núcleo, se empiezan a depositar los minerales y ahí se forma el urolito. También, por eso puede ser consecuencia de infecciones, ¿verdad? Por eso es la retención de orina por mucho tiempo también predispone a esto, ¿verdad? Porque esos núcleos, da tiempo para que esos núcleos, aunque todo esté normal, pero esto empiezan a haber mucho retención, no se eliminan esos tan seguido, ¿verdad? Esos núcleos que se forman y empiezan a depositarse minerales, que es lo que es el estroma para el desarrollo de los cálculos. Estos, los lugares, ¿verdad? Estos, que siempre en el caso de los machos, pues en el proceso uretral, también, recuérdense que en los pequeños rumiantes
en la evaluación andrológica vimos que estos tienen un proceso uretral, ¿verdad? También la flexura sigmoidea, que es esta forma de sinuosa, es la que permite que se puedan quedar depositados, ¿verdad? Y también en la flexura pélvica de la uretra, ¿verdad? Es la que sube, ¿verdad? Ese que ahí se quede, ¿verdad? El resumen, ¿verdad? Las células desescamadas por cualquier razón, o sea, por deficiencia de vitamina A, no hay, hay retención de orina muy prolongada, ¿verdad? Se forman estos núcleos y en estos núcleos celulares es donde se depositan los minerales, ¿verdad? Ya sea calcio, magnesio, amonio. La clasificación de la urolitiasis, pues es obstructiva, no obstructiva, esa casi a veces ni se da cuenta, hay pequeños cálculos, a veces en hallazgos de la ecografía encontramos un poquito de arenita y todo, pero nunca el animal muere, normal, no le afecta, ¿verdad? Y la que sí se mira más es la que sí afecta, es la obstructiva, esa sí es. En el caso de los signos de la obstructiva, pues uno, ¿verdad? Vamos a ver orina, hematuria. Ahorita vamos a ver cómo se diferencia. Hay disuria, hay dolor al orinar, ¿verdad? En algunos casos hay orina por goteo, orina frecuente. En casos puede haber cristales, en el caso de los machos, en el prepucio, ¿verdad? Y hay cólico. Y también vamos a ver el movimiento de cola frecuente, ¿verdad? Como que es latigando, el whipping. Ya lo les mencioné en trastornos de excesos de voltaje en los cercos eléctricos, ¿verdad? Ya cuando se hacen más crónicos, pues hay anorexia, dejan de comer, están deprimidos, hay inflamación por irritación a nivel del prepucio, ¿verdad? Distensión abdominal, hay recumbencia, la animal ya no se remite a moverse, puede haber convulsiones, ¿verdad? Como hay acúmulo de desechos nitrogenados, ¿verdad? Entonces, hay irritación nerviosa y daño. En el caso, si es los machos, hay pulsación de la uretra. Normalmente miran ustedes a nivel perineal de los machos, no se mira nada, pero cuando ustedes miran, es bien característico ver esta pulsación. Entonces hay como que fuera un vaso sanguíneo. Entonces eso quiere decir que hay contracción y por eso hay cólico a esas contracciones. Entonces se mira que a nivel perineal que pulsa la uretra. También ya en casos también hay úlceras en la boca, como mencionaba anterior, ¿verdad? Por el exceso de retención de productos nitrogenados y hay aliento a orina, ¿verdad? En el caso del laboratorio, aumento del nitrógeno, nuces, nitrógeno ureico en sangre, ¿verdad? Aumenta también el potasio, disminuye el sodio, ¿verdad? Y encontramos en estos casos acidosis metabólica, podemos encontrar, ¿verdad? Como consecuencia de la obstrucción, ¿verdad? Hay obstrucción uretral, de los cálculos hay obstrucción uretral, ¿verdad? Puede haber ruptura de la uretra, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mira el prepucio inflamado. Hay ruptura de la vejiga, ¿verdad? Pues, generalmente estos son ya hallazgos de necropsia, ¿verdad? Y también cuando no es tan severa, pues podemos encontrar hidronefrosis, ¿verdad? Por la obstrucción del uréter. El tratamiento, uno va enfocado, ¿verdad? El médico va hacia mejorar la relación de calcio, que es la de nuestro medio, pero depende del contexto, como les mencionaba. Si es diferente, pues lo que hay que hacer es mejorar la relación de calcio-fósforo, ¿verdad? En el caso de que sean urolitos alcalinos, pues uno acidificar la orina, ¿verdad? En este caso es más por el cloruro de amonio. Este es el que más encontramos en nuestro medio, son 4 gramos por animal, que acidifica con esto. También podemos usar ácido acetil salicílico, se puede usar la aspirina para acidificar la orina, ¿verdad? Y esto para favorecer el pasaje, ¿verdad? También relajantes musculares también, entre estos ¿cómo se llama? La cepromacina, ¿verdad? La cepromacina tiene esa característica que produce una relación a nivel del pene, ¿verdad? Y de la uretra. Y en el otro aspecto, ¿verdad? Cuando si son de origen ácido, pues alcalinizar la orina, ¿verdad? Y mejorar. Esto se hace a través de mejorar la ingestión de fibra, ¿verdad? De buena calidad, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Sí, balancear en este caso la reducción de proteína, ¿verdad? Que a largo plazo puede acidificar. Aumento del consumo de agua, ¿verdad? Esas son formas de manejo también de esto. Y adicionar la suplementación con sodio, ¿verdad? Que eso, como estimula la ingestión de agua, ejerce un efecto de dilución, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Es la amputación del proceso uretral en el caso de los cabras, ¿verdad?
también uretrostomía, lo que hacemos a nivel perineal, dejamos orinando a los machos como hembra, hacemos a nivel perineal, exponemos la uretra y quedan orinando, ¿verdad? Cistotomía y drenaje, ¿verdad? Pues es un poquito difícil, ¿verdad? Solo que sea ecoguiada, podría ser también, si hay, para liberar prevenir la ruptura uterina, ¿verdad? Y el drenaje, ¿verdad? Podría ser por vía, también, ahí sería por vía rectal, ¿verdad? O por vía de una laparotomía. En el caso ya cuando ya hay ruptura, por ejemplo, eh, cuando ya hay ruptura de la vejiga, entonces ya es severo, entonces podemos hacer el diagnóstico por punción, ¿verdad? Hacemos una punción a nivel ventral y colectamos el líquido y colectamos ese líquido que obtengamos de la punción abdominal, y si huele a orinas, que seguro que ya se reventó la vejiga. Entonces ahí sí es. Hemos atendido unos casos de pequeños rumiantes allá en el hospital de menores y así es un poquito un pronóstico reservado. En venados hemos encontrado, ¿verdad? La gente que les da, o a sus mascotas, que les da concentrado de vaca lechera, que tiene mucho calcio, ¿verdad? Que tienen de mascotas a estos animales y les dan. Entonces hay que supervisar qué dieta tienen, ¿verdad? Y también, por ejemplo, con los cálculos, la pulidura de arroz, ¿verdad? Que tiene también mucho calcio. También otro caso que tuvimos fue de que daban alimentación con cama de gallina ponedora. Entonces también esto, aparte de que fueron dos casos similares, en uno había problemas de fiebre de leche por exceso de calcio y había problemas de urolitos por exceso de calcio, incorporaban en la dieta gallinaza, pero era de gallina ponedora y esta tenía mucho calcio y cáscaras de huevo, ¿verdad? Entonces hay que analizar bien el ambiente, ¿verdad? La prevención y el control, uno, la suplementación de minerales, ¿verdad? Evitar que tengan apetito pervertido, acceso a agua, pero que sea limpia. Tiene acceso en una aguada, las vacas, los animales son inteligentes, pues. Si los ponen a ustedes a elegir entre agua con lodo y agua potable, ellas toman el agua potable, ¿verdad? Entonces, que tengan acceso a agua limpia, ¿verdad? Y evitar el aburrimiento, ¿verdad? Darles un poco de enriquecimiento, que salgan a caminar, si están semistabulados. Ya viene la ruptura de la vejiga, ¿verdad? Es una secuela de urolitiasis obstructiva, algo les platiqué. Hay daño también a la inervación, ¿verdad? También se puede dar por un trauma espinal. También puede ser a nivel espinal, puede producir un trastorno en la inervación de la vejiga, ¿verdad? Entonces no se puede vaciar. Trauma al examen ginecológico, ¿verdad? A veces. Y ha ocurrido que, por ejemplo, vamos a introducir un catéter de inseminación. Pues es importante ver cómo se coloca, porque en caso de las hembras, esta inseminación artificial a veces lo pueden introducir en el meato urinario. Y eso puede producir, más cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede canalizar, ¿verdad? También en caso de partos difíciles, ¿verdad? Porque animales con hipocalcemia, en la cual hay debilidad de los tejidos, ¿verdad? Generalmente los signos se presentan a los 2 o 3 días, no es inmediato, ¿verdad? Al inicio está la síndrome, hay cólico, hay incomodidad, pero después ya hay esto, ¿verdad? Ya hay intentos frecuentes de orinar, lo que se llama disuria, ¿verdad? Hay dolor, depresión, hay abdomen dilatado, puede haber edema ventral también o prepucial, si en el caso de los machos, que también hay ruptura, y los miembros posteriores se encuentran hacia atrás, ¿verdad? Y hay tenesmo también que puede. En el caso del diagnóstico es por punción abdominal, les mencioné, ¿verdad? Se colecta a nivel ventral de la línea media, colectamos una aguja larga, no es muy difícil, ¿verdad? A nivel de la cicatriz umbilical, pues ahí se introduce la aguja larga, se colecta, ¿verdad? Y eso medimos también la medición del radio de creatinina peritoneal y sérica, ¿verdad? Cuando es mayor la creatinina peritoneal, quiere decir que ya hay ruptura, ¿verdad? 2-1 con respecto a la sérica. Y también lo que les mencionaba, ¿verdad? Uno calienta ese líquido y cuando lo calienta le da olor a orina, ¿verdad? También es una prueba de campo, ¿verdad? Y también cuando hay ecografía, ¿verdad? Que ahí sí no encontramos la vejiga, ¿verdad? Y si vamos a hacer la cirugía, pues el tratamiento es estabilizar, ¿verdad? Primero estabilizar. Y de ahí
nos atrevemos a la cirugía, ¿verdad? Primero está con fluidos y drenaje, lavado peritoneal, y luego procedemos a la cirugía, ¿verdad? Y también se recomienda también la aplicación de insulina antes del proceso, ¿verdad? Para regular los niveles de glucosa, ¿verdad? Hay que hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, pues el tratamiento generalmente es quirúrgico, pero primero estabilizarlo, ¿verdad? Peritonitis, ¿verdad? Hay que diferenciarlo por el dolor que hay, la forma de cuña que a veces adquiere el abdomen también, ¿verdad? También la infección, pielonefritis, ¿verdad? En el caso de los recién nacidos, la retención de meconio da síntomas similares, ¿verdad? Están constipados, ¿verdad? Y también hay que tener que a veces, porque hay tenesmo, puede ser rabia. Rabia puede ser un signo también da signos de tenesmo, como en este caso. ¿Cómo estamos, May? Cabal, estamos en tiempo, doctor. Va, entonces descansamos hasta 15 minutos, Va, en 15 entramos entonces. sí, a las 8. Va. Muy bien. Que pareciera que todo el procedimiento es como a nivel hospitalario, no se podría hacer a nivel de campo. Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa que sí, el principio es el mismo, el ver la cantidad. Se aumenta la creatinina del líquido peritoneal en relación a la sérica en 2 a 1, ya indica que hay ruptura. Es el Entonces mismo tendría que criterio. hacer dos comparativas con la sérica y por punción Ajá, exacto, abdominal con la exacto. peritoneal. Sí, sí, tal vez no les dije eso, hay que hacer la creatinina sérica y la creatinina que tiene el líquido que se colecta. Y si la creatinina es el doble el valor, es en miligramos, entonces ya le indica que hay, por ejemplo, le da 20 de creatinina sérica en el líquido que usted colecta y la creatinina sérica le da que es 2, 20 dentro de 2 es 10 veces, entonces es 10 a 1, ¿verdad? Eso ya le indica que hay una ruptura, solo con que pase de 2, aunque sea de 20 de líquido peritoneal y 10 de la sérica, por poner un ejemplo, entonces ya es 2 a 1, entonces eso ya me indica que puede hacer. El principio es el mismo. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Sí, sí, es cuando tenemos laboratorio, ¿verdad? La otra que les dije es cuando tenemos eh, líquidos, no tenemos laboratorio, entonces lo calentamos y si huele a orinas, casi seguro que se rompió. Ese líquido, si usted cuando recién colectado, no tiene olor. Lo calienta y huele a orina, eso me indica, seguro que tiene ruptura. Eso lo probamos una vez con unos venados. Yo aprendí eso de la creatinina sérica. De la creatinina sérica y la abdominal, porque fueron unos venados que traían ruptura de vejiga. Hicimos el análisis, la comparación, ¿verdad? Entonces de ahí fue que vimos de que cuando conocimos esa metodología cuando tenemos laboratorio. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, gracias, doctor. Entonces, vamos a ver la parte que es, la pongo aquí en la parte de onfaloflebitis, porque se acuérdense que también voy a poner la alarma, perdón, solo voy a... Tengo que cambiarme de dispositivo. Bueno, entonces, como recuerdan, en parte del ombligo es una forma, parte del sistema de excretorio también del feto, ¿verdad? Entonces, sí lo vamos a hacer como una parte de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Recuérdense que el ombligo también tiene esa función en los fetos, ¿verdad? Y también es la puerta de entrada de muchas infecciones cuando se da mal cuidado. Y también cuando se da onfaloplebitis secundaria, como también en los recién nacidos por una sepsis intestinal, ya sea por vía hematógena, eso es en recién nacidos, por septicemia. Vamos a ver que el animal va a tener hay fiebre, hay dolor, no se quiere movilizar, hay malestar general, hay
vamos a encontrar a nivel ventral que hay una inflamación, ¿verdad? Y esto lo hacemos porque hay muchas tumores o muchas situaciones a nivel de abdomen que no se dan, como hernias también, la persistencia del uraco que vamos a ver el día de hoy. Entonces, se puede ver, hay secreción anormal fétida, ¿verdad? Es característico de los ombligos mal cuidados. Como consecuencia de esta enfermedad también tengan en cuenta de que puede haber poliartritis, hay migración de las bacterias hacia las articulaciones, y no digamos, vimos en el caso del síndrome de la vena cava caudal, que también como consecuencia de eso puede ir trombos, émbolos bacterianos hacia los pulmones y produce ese síndrome de la vena cava caudal. Entonces, el tratamiento de esto, el primero es médico, primero es el tratamiento médico, antibióticos, la penicilina es el antibiótico de elección en estos recién nacidos, por sus características de menos dosis, ¿verdad? Sus características de que generalmente son bacterias gram positivas, y también porque su riesgo de toxicidad es un poco más tolerante que los otros, ¿verdad? Entonces, la penicilina en oncaloflebitis y desinflamantes, ¿verdad? Tipo dexametasona, también analgésicos no esteroideos. Y también cuando hay mucho los ganado que es posíndicos tiende a tener mucho prepucio, entonces hay que hacer una resección del ombligo, ¿verdad? Que realmente es muy grande a nivel ventral, entonces a veces hay que hacer resección quirúrgica, ¿verdad? De este ombligo. Diagnóstico diferencial, ¿verdad? Todas las masas que se encuentran a nivel del abdominal, pues hernias, tumores que también hay, aunque raro, pero sí hay tumores, la leucosis juvenil, es esto, antes se presenta esos abscesos a ese nivel, persistencia del uraco, pues, cuando hay hermafroditismo también en el caso de las hembras que son con prepucio, ¿verdad? Hembras, y más que todo en cabras, ¿verdad? Y la prevención y el control va enfocado hacia el tratamiento adecuado al momento del nacimiento, la famosa quemada del ombligo, ¿verdad? Desinfectar con una solución de yodo, ¿verdad? Hacer formol, aplicación de violeta, ¿verdad? Evitar que el animal persista. Es una de las cosas, es que tratar de quitarlo, de que no ande con el recién nacido con el ombligo, aunque sea seco. Yo he visto cabras y ovejas que pasan hasta el mes con el resto del ombligo ahí, y eso predispone mucho a poliartritis. Entonces, más que todo es el cuidado. Las madres, pues, en el caso de terneros de lechería, las madres generalmente, los índices tienen un poco más cuidado. Y ahora hay oncaloflebitis también por el gusano barrenador, es bastante frecuente ahora encontrarlos. La otra también que está con la persistencia del uraco, ¿verdad? Acuérdense que el uraco, lo que es la comunicación de la vejiga con la circulación materna para eliminar los desechos. Hay una conexión, ¿verdad? En el caso de eso, cuando nace, pues entonces no se cierra adecuadamente. Recuérdense que esto da origen al ligamento redondo de la vejiga, ¿verdad? Entonces no se cierra, no se cierra después del nacimiento. Pero puede ser por dos causas, por infección, animalitos que no mamaron, pasan mucho tiempo hinchados, ¿verdad? O hay mucho frío, no se levantan. Puede ser por un trauma, una patada de la madre, ¿verdad? Entonces ahí se rompe esta ligadura natural, se llama uraco patente. Y también cuando hay mucho estiramiento, o jalan muy, o se cae. Mucha tracción al nacimiento, por excesiva torsión también al parto, una manipulación obstétrica que no es adecuado, se da el uraco persistente, ¿verdad? En este caso, los síntomas, vamos a ver que el animalito puede ser macho o hembra, los dos se encuentran, no hay distinción de sexos. Va a dar la impresión de que está orinando frecuentemente, fíjense, y eso les causa mucha incomodidad, porque siempre otro de los síntomas es que no maman bien, no crecen adecuadamente, todo el tiempo están eliminando líquido a nivel ventral. Por eso les digo, hay hembras con esto. Entonces eso lo vamos a ver, no están cómodos realmente. A veces cuando están mucho tiempo postrados, estos animales desarrollan úlceras, porque como están orinando todo el tiempo, están eliminando orina por ahí, ellos se echan sobre esa orina y les produce úlceras. Esos son uno de los síntomas. El tratamiento, pues la cauterización, ¿verdad? O puede ser quirúrgico, ¿verdad? No es mayor cosa, uno incide,
lo que hace es una pequeña bolsa de tabaco, ¿verdad? Y cierra el buraco. A veces puede ser cauterizado, ¿verdad? Entonces, no es mayor, es como hacer una herniorrafia o corregir una hernia, ¿verdad? Entonces, la prevención y el control, pues uno atenderla lo más tempranamente, ¿verdad? También hacer un adecuado manejo de los recién nacidos, la atención del parto es fundamental en esto y es bastante frecuente en nuestro medio. El otro aspecto que tenemos también aquí es tengamos en cuenta, se me filtró esto, así. Ese es el lugar. En el caso, tenemos otro, en el caso de trastornos del aparato urinario, diferenciación entre hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Puede ser por intoxicación, por helecho, el Pteridium aquilinum, que es un helecho que hay como 20 variedades de helechos. El más frecuente es el que a nivel del norte, ¿verdad? Pero todos de este género, pues producen este trastorno. Papilomatosis, que también, como les mencionaba, tiene afinidad por los epitelios vesicales, hemos encontrado casos. Leucosis también, vesical, ¿verdad? Y también esto se produce en hematuria, vamos a encontrar en casos de piroplasmosis. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Es cuando tomamos la muestra de sangre, va a ver que entonces lo dejamos ahí, dejamos ahí en un lugar quieta, entonces va a ver que orina sedimenta el color, entonces el color rojo va a tender hasta abajo, se sedimenta, eso quiere decir que hay hemólisis, entonces se presenta en casos de enfermedades que produzcan hemólisis, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque esta enfermedad, la porfiria congénita, es una enfermedad inmune, generalmente es la raza Holstein, que también recuérdense que la porfiria es un pigmento endógeno, ¿verdad? Que es fotosensibilizante también, entonces también da signos de esto, ¿verdad? La porfiria, en este caso la diferenciamos de la hematuria, porque en la porfiria la ponemos al sol y se aclara la orina, ya no se aclara la orina. En el caso de la hemoglobinuria, en ese caso la sangre no sedimenta, es de color rosado, ¿verdad? La orina es de color rojo, pero entonces la dejamos igual tranquila unos 10, 15 minutos y si no sedimenta, se mantiene igual de color rosado o rojo, quiere decir que es hemoglobina, ¿verdad? Entonces esto se da en casos de enfermedades como la anaplasmosis. Entonces el fenómeno es que esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la piroplasmosis, la ruptura de los eritrocitos no da tiempo. Mientras que en anaplasmosis hay destrucción de los eritrocitos, pero todavía pasa al vaso, hay una función, recuerden que el vaso tiene una función hemocaterética, ¿verdad? De reciclar, por decir así. Entonces da tiempo, entonces hay hemoglobina, pero esta sí está bien disuelta, en el caso de la hematuria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también otras cosas de hemoglobinuria, vamos a encontrar en caso también de leptospirosis. Entonces la diferenciación, ¿verdad? Hematuria, sangre sedimenta. Lo dejan, toma la muestra de orina, la dejan. ¿Cómo tomo la muestra de orina? Pues uno, ¿verdad? Es por masaje perineal, en caso de las hembras, ¿verdad? O masaje prepucial, ¿verdad? En los machos, se colecta y se deja descansar 10, 15 minutos. Si sedimenta, es hematuria. Si no sedimenta, es hemoglobinuria. Y si la pongo en el sol y se mantiene y cambia de color, cambia de rosado, rojo, cambia a la orina, al color de la orina normal, es porfiria. También hay ciertos pigmentos naturales, hay plantas vacas o animales que consumen ciertas plantas que les da ese color rosado, ¿verdad? Hay que ver otros signos, por ejemplo, en el caso de piroplasmosis y anaplasmosis vamos a encontrar fiebre. En el caso de porfiria o ingestión de plantas que produzcan coloración de orina, pues no va a haber fiebre, no va a haber signos generales, ¿verdad? No, acompañándolo. Hay que tener en cuenta también que otro factor también, la orina, por ejemplo, muy oscura, puede ser mioglobina, que vimos, les mencioné antes, puede haber también, o que hacen mucho ejercicio, animales que fueron sometidos a un exceso de trabajo, puede haber a veces también. En cabras hemos encontrado también a veces orina muy de color café, porque estas cabras comen café, les gusta el café, entonces lo que tienen es cafeína, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Nos referimos a esto, a la coloración de la orina, ¿verdad? En el caso, tomamos en cuenta, algunos les menciono, no olvidemos usar siempre herramientas que nos pueden servir. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Respecto a la anaplasmosis y piroplasmosis,
esto que nos acaba de mencionar serían signos para nosotros tratar, considerando que ya esos son endémicos en nuestro país, o qué signos nos orientarían a que ya hay que tratarlo? Sí, mientras se hace el laboratorio, bueno, puede ser evaluarlo con la hematuria, ¿verdad? Si esa hematuria, pues enfocarlo al tratamiento de piroplasmosis con un de aceturato o un imidocarb. Y si es anaplasmosis, el tratamiento de elección es una oxitetraciclina de larga acción, ¿verdad? Entonces sí. Pero a veces están los dos combinados, entonces utilizamos imidocarb, ¿verdad? El imidocarb tenemos la suerte de que le da los dos, hay dos dosis, una dosis terapéutica y una dosis curativa. Entonces nos tiramos por los dos. Pero si quieren hacer la diferenciación, hagamos esta de la orina, ¿verdad? Si sedimenta o no sedimenta para orientar el tratamiento. Aparte de esta, en el caso de piroplasmosis, sí es muy evidente la fiebre arriba de 42 grados. Ya me dice, el piroplasmosis es un poco más agresivo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. En el caso de exámenes sanguíneos, ¿verdad? Tenemos uno, la medición, no olvidemos, existen estos métodos, el nitrógeno ureico en sangre, ¿verdad? El NUS, que nos indica generalmente estos son desechos nitrogenados y también indica el nitrógeno que se está ingiriendo. Es un indicador también de la cantidad de proteína que se está consumiendo, ¿verdad? Y la creatinina, que es otro factor nitrogenado, que se elimina en los riñones, pero esto es más producto también del metabolismo interno. Entonces eso nos puede servir como orientación, ¿verdad? Como herramienta para poder determinar el origen del trastorno, ¿verdad? También en el caso del urianálisis tenemos la gravedad específica, ya les dije, normalmente es 1.02, si es muy diluida ya nos indica trastornos como amiloidosis, ¿verdad? Falla renal crónica. También ya mencionamos esto del color de la orina, ¿verdad? Diferenciarlo de hematuria, de hemoglobinuria, de mioglobinuria, ¿verdad? Recordarse que el pH es alcalino en los herbívoros, ¿verdad? Y que también la proteína, en el caso de cuando son excesos de proteínas o cuando hay una hiperproteinuria, también vamos a encontrar que la orina es muy espumosa. Entonces eso nos va orientando. La otra situación, también medir la bilirrubina y urobilinógeno, ¿verdad? Para determinar si es renal o postrenal, ¿verdad? Las porfirinas, esta enfermedad siempre toma en cuenta, es hereditario, animales de composición Holstein, ¿verdad? Principalmente, y esas desaparecen al ponerlas a la luz solar, ¿verdad? También otra circunstancia, puede haber casos por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la hemoglobinuria postparto, ¿verdad? Que esta también se da en vacas que la vamos a ver en enfermedades metabólicas. Va a haber también presencia de orina roja. Entonces, pero ahí está la historia de que son animales que han tenido parto, ¿verdad? Están en el periodo postparto, ¿verdad? Y hay movilización grasa, ¿verdad? Entonces, recuérdense que las cetonas son productos del metabolismo de las grasas. Entonces, eso orienta también enfermedades como cetosis. También los sedimentos es bueno, ¿verdad? Si normalmente no deben haber esto en excesiva cantidad, leucocitos, glóbulos rojos, ¿verdad? En el caso es muy poco, los leucocitos ya nos indican que hay alguna infección a nivel renal, ¿verdad? A nivel del tracto urinario, glóbulos rojos, ¿verdad? Presencia de esto, cristales también, en caso de también hacer el urocultivo, ¿verdad? Una de las bacterias que más afecta a nuestro medio es la E. coli a nivel de infecciones urinarias. También interpretación, ¿verdad? Que si en el caso de la urianálisis, ¿verdad? Es presencia de estructuras organizadas, no organizadas, artefactos y materiales extraños, ¿verdad? Pus hemos encontrado también, ¿verdad? Otros análisis, ¿verdad? Se menciona también la urea en leche, se los menciono porque es otra metodología que se utiliza, ¿verdad? Es un indicador, se utiliza mucho en producción lechera, ¿verdad? Eso nos va ayudando, ¿verdad? Les dije que todo el nitrógeno ureico sanguíneo, pues, nos indica
cuánta proteína está ingiriendo, ¿verdad? Entonces aquí está el rango normal, se puede medir en leche, ¿verdad? Esto es para no dar excesos de proteína, ¿verdad? También mencionamos ya otra vez la creatinina y proteína en líquido peritoneal, ¿verdad? Aquí está los rangos que eso, por ejemplo, en el caso de ruptura de vejiga, ¿verdad? Ese radio de mayor a 2:1 entre creatinina peritoneal y creatinina sérica, ¿verdad? También la presencia, ¿verdad? Cuando hay muchos leucocitos, que son, lo normal es menor a 1000 células por microlitro, ¿verdad? Se puede hacer un conteo. Lo de calentar el líquido peritoneal, ¿verdad? Cuando no tenemos acceso a la medición de la creatinina, ¿verdad? Pues es una herramienta de campo, ¿verdad? Otros, el urocultivo, también se pueden hacer radiografías, ¿verdad? Un poco limitante en vacas, ¿verdad? Con el ultrasonido, la ecografía, ¿verdad? La palpación rectal también otro se puede, o sea, ya les mencioné, por ejemplo, cuando los riñones no tienen sensibilidad, son indoloros, pero cuando uno los presiona, quiere decir que, y reaccionan con dolor, puede indicar que hay infección como la pielonefritis. Y esto también es una medición, ¿verdad? Que nos ayuda mucho a veces, que cuando hay presencia excesiva de nitritos en la orina, esto también es un indicador tal vez no hay leucocitos ni nada, pero sí hay nitritos. El aumento de nitritos sí nos indica que hay infección urinaria subclínica generalmente. También el factor de aclaramiento, ¿verdad? Esos más que todo se utilizan en especies en humanos y en rumiantes, ¿verdad? Entonces, este rango de aclaramiento, ¿verdad? Es un seguimiento de cuánto se logra eliminar, ¿verdad? También esta proteína cistatina C en sangre se utiliza también. Y algo que se usaba antes, y todavía se menciona en algunos laboratorios, es también el uso de colorantes, ¿verdad? Que es el mismo principio del aclaramiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse este colorante? Ya casi no se usa. Otro, ¿verdad? El examen clínico también nos ayuda en el caso de los trastornos del tracto urinario, ¿verdad? Es una guía física de esto, ¿verdad? Cuando encontramos estos signos, cuando encontramos un abdomen que hay un edema a nivel ventral, a nivel del prepucio de la glándula mamaria, pues entonces reconocer, ¿verdad? Que ya reconocemos, por ejemplo, el edema de la ubre como una enfermedad de tipo metabólico, ¿verdad? Se da también en vacas, se da también en cerdas, se da en yeguas, ¿verdad? Entonces, es positivo a la señal de Godet, ¿verdad? Cuando uno pone el dedo, pues lo deja marcado, ¿verdad? También ver si es un edema, ¿verdad? Por ejemplo, a veces puede haber ruptura de urolitiasis y también por la retención se forma edema ventral. Enfermedades cuando hay, por ejemplo, anemia progresiva, ¿verdad? En caso de que lo hemos visto en infestaciones por hemoncus o por mecistocirrus. En nuestra madre tenemos de los dos, a veces se encuentran infestaciones combinadas, entonces encontramos edema submandibular, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Generalmente los no infecciosos, pues no hay presencia de fiebre, ¿verdad? Y también a veces encontramos seromas, que también están por golpes generalmente, ¿verdad? Trastornos en el drenaje, también hematomas, a veces se pone un alambre espigado, a veces hay punciones también a nivel de la vena mamaria en las vacas lecheras y también se forma un seroma, ¿verdad? De hecho, usamos una técnica para sangrado en vacas, usando la vena mamaria y a veces lo hacen con agujas muy gruesas, se puede producir un seroma, ¿verdad? Pero entonces esto lo usamos en el examen clínico, ¿verdad? El ultrasonido, ¿verdad? Es bueno, ya lo estamos utilizando para diferenciar, por ejemplo, si son abscesos, si son hematomas. Yo lo que les recomiendo es cuando encuentren una masa a nivel ventral, primero pálpenla, hagan el diagnóstico y después puncionen, porque a veces, por ejemplo, son hernias y cuando hacemos una punción lo que hacemos es hacer una peritonitis o perforar el intestino. Entonces, hay que hacer el examen clínico antes de hacer una punción, ¿verdad? Antes de aspirar, ¿verdad? Palpar. Esta prueba, la de Godet, ¿verdad? Que eso nos indica cuando se queda retenido, que se queda marcado el dedo, es positivo a edema, ¿verdad? Con exámenes complementarios, la hematología, la historia clínica, ¿verdad? Y en el caso de las hembras, pues la palpación de la ubre y en el caso de los machos, pues también, por ejemplo, hay hernias que son a nivel, por ejemplo, hernias escrotales, que pueden ser también, hay que saberlas diferenciar, ¿verdad? De algún proceso por ejemplo, de urolitiasis.
Entonces, siempre descartar que problemas de insuficiencia cardíaca, que pueda también producir edema ventral, y los parásitos hematófagos. Para continuar, esto lo he puesto por razones de que los trastornos a nivel umbilical en terneros, ¿verdad? Lo confundimos porque a veces examinamos a nivel del abdomen, ¿verdad? La palpación, siempre antes de cualquier cosa les mencionaba, hay que hacer la palpación. Si queremos descartar hernias, botamos al animal, derribamos al animal y descartamos, ¿verdad? Generalmente las hernias las ponemos en decúbito dorsal, entonces la hernia va a regresar, ¿verdad? Entonces siempre hay que palpar antes de funcionar o algo, ¿verdad? Descartar esto. Diagnóstico de encefaloflebitis, la enfermedad más frecuente a nivel ventral en terneros, ¿verdad? Ya vimos a nivel de tumores, hernias, hematomas, existencia del uraco, el hermafroditismo, ¿verdad? Y ya platicamos de la prevención y el control. Las hernias a nivel umbilical, ¿verdad? Hernias es la salida de una víscera por un orificio natural. Hay que hacer una diferenciación porque también hay eventración. En caso de la hernia generalmente, si nos vamos a la clasificación estricta, solo se da en orificios naturales, entonces solo se puede dar a nivel umbilical, por el agujero natural del ombligo, se puede dar a nivel también, a nivel del escroto, a nivel en el canal inguinal, y también a nivel del hiato esofágico. Por ejemplo, se habla de hernias discales, por ejemplo, no entra porque ese es un proceso, y si mal no recuerdo, es una abulsión, es salida de líquido. Entonces, hernia debe reunir estos requisitos, ¿verdad? Que es la salida de una víscera por un orificio natural. Entonces, generalmente, si nos vamos a la clasificación estricta, solo habría en 3 lugares, ¿verdad? Por ejemplo, la hernia perineal, ¿verdad? Que se da, en realidad es una eventración, ¿verdad? En los perros, por ejemplo, no es una hernia porque no es un orificio natural. Entonces, hernia es la salida de una víscera por un orificio natural. A diferencia de la eventración, entonces los componentes son el anillo herniario, hay saco herniario interno, saco herniario externo, ¿verdad? Y el componente. Generalmente las causas, en el caso de las hernias a nivel del abdomen, generalmente es por mal cuidado del ombligo. En cierto grado es genético también, ¿verdad? Los índicos mencioné que tiene a tener mucho prepucio pendulante, ¿verdad? Las complicaciones de estas hernias, a veces depende del tamaño, ¿verdad? Generalmente algunas hernias son tan pequeñas, las medimos por los dedos, ¿verdad? Cuando a veces entra un dedo, entra 2 dedos, entra 3 dedos, ¿verdad? Ya cuando entran los 4 dedos de la mano de uno, no del doctor Sergio, porque son más grandes, se les cambia la definición. Entonces, eso ya cuando es más o menos de unos 12 centímetros, ya es un poco más difícil reducirlas, ¿verdad? En forma quirúrgica. En búfalos lo hemos usado, por ejemplo, y en terneros, en perritos yo lo he usado también. Cuando las hernias son pequeñitas, lo que hago es aplicar una pequeña dosis, un poquito de yodo, unos 2.2, 0.3 ml de yodo alrededor del orificio, y se cierra. En búfalo lo uso relativamente seguido cuando se presentan, ¿verdad? Cuando son pequeñitas, eso es un tratamiento médico, ¿verdad? Mientras que eso, porque las hernias a veces cuando lo que sucede es que el animal empieza a crecer, entonces se estrangula, le llaman, va a una víscera, el animal se llena de gas y se muere, es una muerte aguda, hiperaguda a veces. Entonces sí, la otra es que hay adherencias, a veces pues no es tan bueno pincharlas porque se forma peritonitis, se forma adherencia. Nos pasó un cerdo en la granja que le metieron la mano, y yo cuando hice la incisión para hacer la corrección, se me rompió el intestino, pues, estaba todo adherido y ahí sí hubo que sacrificarlo, ¿verdad? Entonces por eso no es bueno, antes de pinchar siempre asegúrense que no sea hernia, ¿verdad? Para descartar que sea un hematoma, un absceso. Entonces se complican, ¿verdad? Porque se estrangula el anillo, no es que eso, lo que pasa es que el intestino ya se dilata con gas, entonces se produce un accidente intestinal, ¿verdad? También esto, ¿verdad? Las incarceraciones, que son formación de adherencias por estar puyando, ¿verdad? Pues eso no es bueno estar funcionando. El diagnóstico diferencial, pues ya lo vimos, ¿verdad? Es el de encefaloflebitis, tumores que se dan ahí, abscesos, y a veces es tan complicado, hernias con abscesos. Eso es relativamente frecuente.
Entonces, el tratamiento médico, la herniorrafia, ¿verdad? El tratamiento médico, ya les mencioné, ¿verdad? Aplicación un poquito de formol o formalina 9%, una solución en cuando son pequeñas. Ya estamos usando, sí son caras, hemos usado en las que ya pasan de 4 dedos de la mano, unos 10, 12, 15 centímetros. Se pueden usar las medias, ¿cómo se llaman? Las mallas. Son caras, ustedes valen como 600 quetzales cada una, acabamos de hacer una. Entonces sí, la otra cosa es saber cómo ponerla, ¿verdad? Porque no es solamente para pegarla ahí en el animal, no tiene que ser, al contrario, tiene que ser de adentro. Adentro. El doctor Juanjo me ha enseñado algunas técnicas de esto, porque a veces no se hacen porque la gente no lo quiere pagar, ¿verdad? Entonces, hemos hecho, como les digo, acabamos de hacerlo, entonces la base es saber cómo colocarlas, ¿verdad? Es adentro de la pared abdominal, hay que ver cómo lo logramos hacer la sutura, usamos suturas que son de preferencia que no sean, que sean monofilamento, que atraigan menos líquido, ¿verdad? Entonces, acabamos de hacer una, ¿verdad? Entonces estamos viendo, a ver cómo, porque a veces sí estamos esperando que no reaccione, estamos usando esas mallas de uso humano, en un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y en la prevención y el control, pues uno evitar eso, el cuidado de los recién nacidos principalmente, ¿verdad? También se puede ser de origen traumático. Esa es la técnica, se usa un punto en X, o el punto de traslape, lo pueden ver, o el punto en X también es muy bueno. El punto en X sirve mucho, no tanto para el músculo, sino para en desplazamiento del abomazo, también se puede hacer este tipo, una sutura de fijación externa del abomazo a través con un punto en X. Y tiene esa ventaja que tiene mucha tensión. En el caso de la eventración, que es la diferencial de las hernias, ¿verdad? En este caso, estas no se dan por orificios. En este caso, no hay anillo, una abertura natural. Y la otra es que también está roto el peritoneo. Por ejemplo, las heridas que se dan por las cornadas, encontramos en caballos, en vacas, en cabras. Entonces ahí sí hay diferencias. Se diferencia de la hernia porque no hay anillo, no hay orificio natural y está roto el peritoneo. En la hernia no. La hernia está en este componente. Generalmente, como les digo, es de origen traumático, a veces se quedan ellos, se caen en una tranca, en un tocón en el campo y se abren, generalmente son a nivel abdominal. Esto se diferencian por eso con las hernias, ¿verdad? El tratamiento, pues el tratamiento normalmente no comprometen la vida, a diferencia de las hernias. Porque hacerla no tiene uno una base para suturar. Y el músculo, uno no encuentra una base, cuesta mucho. Se pueden usar también, eso sí no lo he hecho, probar usar esas mallas, que también, como les mencioné, son caras. Y a veces lo que hacemos es solo, en el caso de los caballos, por ejemplo, que es el que les sucede por alguna cornada, pues no someterlos a mucho trabajo, ¿verdad? No darles trabajo excesivo, se le puede poner una submedia faja y logran vivir sin ninguna complicación. No hay tanto riesgo como en las hernias de que hayan adherencias o estrangulamientos. Es muy raro. Es muy, muy arriesgado hacer la cirugía cuando son grandes porque no tiene uno una base para poder hacer la sutura. Todavía estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? Todavía nos quedan un par de minutos, ¿no? Vamos a avanzar. Vale. Bueno, si tienen alguna pregunta de esto. Sí, hay una pregunta. Doctor, yo vi que esa técnica que dijo de las hernias, yo creo que está en el libro de cirugía bovina, que también es del mismo autor el de bariatría. ¿Lo recomendaría o ya está muy desactualizado? ¿Cuál? El libro de cirugía bovina que creo que Sí, tiene vigencia todavía, tiene técnicas. Él creo que menciona el punto de traslape. sí menciona como dos técnicas para las hernias y Dos una para la técnicas, eventración. sí, esas son sugerentes, todavía es válido. Hay varias modificaciones, yo conozco colegas, por ejemplo, que las reducen, las herniorrafias se llaman, utilizan el punto en X. Como les digo, el punto X tiene mucha tensión, favorece mucho la tensión. Hay colegas que lo hacen en sutura continua, pero eso ya es criterio de cada uno. Y el de traslape, yo lo recomiendo porque es un nudo que lo que hace es que apone de una vez, el peritoneo necesita
Si no cicatriza una hernia en 8 días, eso no cicatriza. El peritoneo no tiene esa característica. Entonces, ese traslape sí, y por eso se puede modificar una combinación, pero eso ya es su criterio. Un punto en X, yo hago el X de traslape, porque aparte de eso, tiene tensión y me sobrepone. En los otros queda solo así a la par. En estos casos, monta el de traslape, monta sobre el otro, pues tiene esa ventaja. Ahí sí es criterio de cada uno, pero sí funcionan muy bien, vigentes. Gracias, doctor. Pues mira, Maynor. ¿Se mira? Sí, doctor, sí se ve. Vamos a ver la parte de lo que es importante también lo de los trastornos nerviosos. Vamos a ver la primera parte de 3 sobre esto, porque hay enfermedades de origen neurológico que afectan el sistema nervioso, que es importante, y dentro de esto la rabia. Entonces es importante en la semiología, por eso le hago énfasis en la semiología de la evaluación neurológica, porque antes de eso, por ejemplo, un animal que babea mucho, ¿va? ¿Qué puede ser? Puede ser faringitis, puede ser una infección, encefalitis por listeria, puede ser una poliencefalomelacia por deficiencia de vitamina B1. Entonces, ese es lo que nos topa, conocer todas nuestras herramientas que tenemos para poder hacer esto, que es relativamente frecuente. Si es acuérdense que una enfermedad hepática puede ser dar signos neurológicos también, ¿verdad? Entonces es importante esto, siempre le hago énfasis, igualmente por el diagnóstico diferencial, ¿verdad? El primer paso de la evaluación número 1, que sí, el primer paso es evaluación neurológica, es determinar si lo que estamos viendo son debidos a una lesión en el sistema nervioso. Lo primero, lo otro son de la determinación del déficit, ¿verdad? ¿Qué problema es? Determinar hacia dónde va referido. A veces algunos problemas, por ejemplo, orienta los síntomas, ¿verdad? Si es de origen central, a veces problemas si es del cerebelo, ¿verdad? Y vamos a encontrar problemas del paso, lo que se llama dismetría, hay diferencia en la métrica del caminar, ¿verdad? Entonces hay que ver todo esto, ¿verdad? Determinar si es un problema difuso, que quiere decir que tiende a ser hacia ¿verdad? O si se centra en un lugar en focal, ¿verdad? O en varios puntos, ¿verdad? También si en el caso, recuérdense que por la simetría bilateral de los seres vivos, ¿verdad? A veces tiende a ser si es de un lado o si es de los dos lados, ¿verdad? Si hay simetría, a veces hay, por ejemplo, la tetraplejía o paraplejía. Si hay presencia de dolor, ¿verdad? A veces hay síntomas nerviosos que no presentan dolor, ¿verdad? Y eso se los digo, por ejemplo, a veces una historia, ¿va? Un animal, fíjense que lo trataron, lo marcaron y se tardaron mucho y entonces lo apretaron mucho de la mano, entonces después resultó con un problema de cojera y de incoordinación, ¿verdad? Entonces había sido un daño a un nervio por excesiva presión al amarrar, ¿verdad? También animales que son muy agresivos o son muy nerviosos, que estaban metidos en la montaña, los trajeron y después vieron que tienen como síntomas neurológicos o tienen el cuello doblado, ¿verdad? Es por el estrés que se conoce como miopatía por captura, ¿verdad? Por exceso de estrés, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar esto. La vez pasada fuimos a ver unos búfalos que sacaron de la montaña y había uno que tenía el cuello torcido, ¿verdad? Pues, pero era por el mismo estrés y se curó normal, solo le pusimos analgésico. Él se tranquilizó, se amansó y no. Entonces hay que saber diferenciar eso, usar el sentido común. ¿No? También si es el trastorno, pues ya no evolucionó, se quedó ahí donde, como pensó, es leve, o si progresó hacia agravarse, ¿verdad? Hacia si es leve, moderado, severo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva? Si es agudo, crónico, si se presenta a ciertos intervalos, cuando hay ciertas características, es importante hacer toda esta historia. En la historia, si hay los cambios, recuerden el papel que tiene el sistema
nervioso sobre la regulación del comportamiento, se ha cambiado, ¿verdad? Animales, vacas mansitas de reño que se pusieron agresivas, o al contrario, eran animales demasiado agresivos y de la noche a la mañana aparecieron tranquilos, ¿verdad? Esto, si hay temores, hay temblores, si hay incoordinación, si hay parálisis flácida, si hay parálisis espástica, ¿verdad? Entonces, si hay trastornos al comer, ¿verdad? Principalmente cuando hay neurológicos, hay que diferenciarlo. Por ejemplo, en el caso de la parálisis faríngea, ¿verdad? Que se da en rabia, el animal va a estar, y el animal con saliva, ¿verdad? No es que aumentó la producción de saliva, sino que no puede deglutir, no puede imprensar. Por otro lado, animales, por ejemplo, mire, fíjese que está mordiendo el tramo o se pone a morder los árboles y todo, entonces anormalidades de andar mordiendo, a diferenciarla de apetitos pervertidos, ¿verdad? Por ejemplo, de deficiencia de minerales, ingestión de cuerpos extraños, si hay trastornos para movilizarse, si estos tienen, en etología, los animales tienen también hábitos de recreación, tienen afinidad por sus grupos, ¿verdad? Si hay trastornos en la reproducción, ¿verdad? Que en el caso de rabia en equinos, ¿verdad? En los machos puede haber priapismo, ¿verdad? Una erección incontrolada, trastornos en la interacción social, ¿verdad? Cómo reaccionan al ambiente, si ellos normalmente se limpian, andan limpios de los ojos, de la nariz, o se preocupan por su aseo, ¿verdad? Entonces, evaluar todo esto, ¿verdad? Encontramos un animal con presencia de legañas, secreción ocular, ¿verdad? Entonces y que ellos mismos, ¿verdad? Conocer cómo el confort individual sí ha cambiado, ¿verdad? En ese animal. Uno, ¿verdad? También ver, ¿verdad? En el caso de este tipo de anomalía, las congénitas tienden a presentarse con la edad. Entonces, o hereditarias, ¿verdad? Mire, desde que nació está así, no está muerto, pero sigue. Entonces uno sospecha que puede haber un componente hereditario. Analizar pues, trastornos inflamatorios, las enfermedades metabólicas que también, ¿verdad? Por ejemplo, la cetosis. Y también un daño hepático puede producir también trastornos nerviosos, ¿verdad? Nutricionales, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, cuando hay endotoxemia o hay putrefacción ruminal o acidosis, ya que es de tipo crónico, entonces, por ejemplo, hay deficiencia, ya no se produce la vitamina B1, ¿verdad? Entonces se produce una poliencefalomalacia. Entonces hay que analizar todo eso. En equinos hemos encontrado poliencefalomalacia en animales, en equinos, a veces por consumo también de heno de mala calidad, ¿verdad? Y se presenta también en todo tipo de animales, no es a cierto grupo, ¿verdad? Cuando son de origen traumático, pues uno generalmente, la historia es reciente, acaba de ser, y tienden a ser agudos, ¿verdad? Y estáticos, no siempre, la mayoría de los casos no evolucionan, no empeoran, ¿verdad? En el caso de la otra, siempre la una historia, estos también los neoplásicos también degenerativos, ¿verdad? Generalmente, al igual que los hereditarios, pues tienden a presentarse con la edad. Hay enfermedades, por ejemplo, que se dan en el caso de cabras, por ejemplo, la mioclonía, ¿verdad? Que es una enfermedad también hereditaria, también con un susto, pues se quedan así, se quedan paralizados, ¿verdad? Enfermedades en Holstein, que se da, por ejemplo, el síndrome de malformación vertebral, en Brown-Suiza hay el síndrome de Weaver, ¿verdad? Que es una degeneración a nivel de la médula, ¿verdad? Pero entonces tienden a ser también, aunque son hereditarios, se presentan con animales viejos, ¿verdad? Si son degenerativos, vimos en las enfermedades que son valvulares, producen discoespondilitis y después esa discoespondilitis lo que hace es una compresión de la médula y se refleja en un trastorno nervioso, ¿verdad? Siempre preguntar por eventos, ¿verdad? Si son agudos crónicos, cuánto llevan, qué tipo de dieta, revisar muy bien la dieta. Hay enfermedades como una intoxicación con plomo, que también da signos neurológicos. Cuándo dio inicio, si está presente en un solo lote, revisar la dieta de ese lote, qué ingredientes está dando, cómo ha sido el comportamiento, si no ha mordido a la pintura, cómo están los lugares de alojamiento, ¿verdad? Y si también le toca a uno de investigador, pues
ver lo del despido personal, porque a veces incluso le tiran algún tóxico en la comida cuando han habido problemas con el personal. Vamos a dejar ahí, Mike. Vaya, doctor. Está bien. Vamos a dejar ahí por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos entonces el otro jueves en el caso de medicina.